quiero hablar de Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que por hacer la voluntad de Dios, por predicar la palabra de Dios, por andar en los caminos de Dios, le pasó las 1001. Así que si usted se siente identificado con Pablo, bueno, tenga paciencia, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar y Dios va a hacer cumplir el propósito sobre su vida. Vamos a leer Hechos 23:11. Hechos 23:11. Después vamos a seguir en Hechos 27, del 2 adelante. Vamos a hablar del naufragio de Pablo, cuando era trasladado a Roma. Pablo estaba detenido, Pablo estaba siendo prisionero, Pablo no la estaba pasando bien. Lo habían azotado, lo habían maltratado. Y dice acá, Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. No sé cuál es tu situación, pero el Señor te dice en esta noche, ten ánimo. No sé cuál es tu problema, pero el Señor te dice en esta noche, ten ánimo. No sé lo que estás viviendo, pero Dios te dice, ten ánimo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo predicaba, enseñaba, educaba, oraba y Dios hacía milagros. ¿Y saben qué? Era tanto el alboroto que hacía Pablo que dice, bueno, este me lo vamos a meter preso, lo vamos a detener y lo vamos a mandar a que testifique en Roma. Lo vamos a mandar a Roma. Y cuando el enemigo se entera que está al acecho, cuando el enemigo se entera que te está haciendo más o menos bien, quiere hacer algo para destruirte. Cuando se entera que Dios tiene un propósito con tu vida y que Él va a cumplir el propósito en tu vida, se te pone en contra. Y vos decís, bueno, ahora que empecé a trabajar en la iglesia, ahora que empecé a colaborar, ahora que tengo una célula, todo me va mal. A partir del momento que dije, voy a tener una célula, voy a trabajar en un ministerio, voy a venir a limpiar la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. En el momento que decidí trabajar para Dios, las cosas no me van bien. Pero ten ánimo. Ten ánimo, porque Dios va a cumplir el propósito en tu vida. A veces Dios nos mete en situaciones para edificarnos, para quitar cosas que están dentro nuestro que no sabemos, ni sabíamos que estaban. Pero estas situaciones nos llevan para que podamos ser transformados, adaptados y seguir el propósito de Dios. Hechos 27:2 dice, acá ya cuando lo quieren embarcar, y embarcándonos en una nave Adramitena, lo leí 20 veces a esto, déjelo, no importa de cómo era la nave, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando nosotros en Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Parece un trabalengua este versículo. Digo, ¿para qué leí este versículo? Lo meten en una nave, era lo importante, ¿no? Ahí en Tesalónica. Y lo querían llevar a Pablo, lo tenían acá. A Pablo lo llevaban a declarar. Cuando a Pablo lo llevan a declarar, ya el mismo enemigo quería destruirlo. ¿Saben qué? Dice el verso 9 y el 10, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, pero no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo le estaba advirtiendo, acá viene una situación complicada, no conviene que salgamos, estamos en peligro, es una situación que se está dando que es peligrosa, no conviene que hagamos esto, que tomemos esta decisión, no conviene que naveguemos. Viene tormentas, viene este problema, viene esta situación. Pablo, el apóstol Pablo, la voz de Dios en ese momento, el profeta estaba diciendo, no conviene que nos embarquemos, que sigamos. No conviene tomar esa decisión. No conviene que hagas eso. ¿Cuántas veces te dijeron, no conviene que hagas eso, pero lo hiciste igual? Y después decir, ¿por qué no le hice caso? El versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. El centurión Julio, que estaba ahí, con sus soldados, le creía más a lo que decía el piloto, el capitán de esa nave,
de ese barco que la voz de Dios. Y pensá si a veces tu experiencia, o decir, yo soy argentino, me la sé toda, ya toco con alambre y sigo, yo me la sé toda. Si a veces ese yo me la sé todas no es un problema. Y no escuchás la voz de Dios, no escuchás el consejo de Dios, no escuchás el consejo de la palabra. A veces escuchamos, Dios me dijo, y a mí no se me presenta Dios y me habla. Pero Dios me dice a través de la palabra. Por ahí estoy leyendo la palabra, porque usted escucha de acá, Dios me dijo, el Señor me dice, y no es que viene Dios y te está hablando, viene a tu casa y te habla, sino que a veces te habla a través de la palabra, a través de ejemplos de niños, a través de situaciones. Dios te habla, te ministra porque vos sentís que algo pasó en tu vida. Vos te sentís quebrado porque sentís la voz de Dios. A través de un niño, de un adolescente, de un adulto, sentís la voz de Dios. Sentís cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está amonestando, cuando Dios te está pidiendo algo. Lo sentís porque te das cuenta, si sos sensible al Espíritu de Dios, sentís y decís, Dios me está hablando. Pero acá, no, yo me las sé todas, yo sé, estoy acostumbrado, pasé tantos vientos, pasé tantas navegaciones. Esta la llevo de taquito, la voz de la experiencia, la voz del saber todo. No conviene que zarpemos, viene gran tormenta, no conviene que nos estemos metiendo mar adentro, no conviene. No, dice, sigamos adelante, porque si el capitán lo dijo, vamos bien. Si el capitán lo dice, vamos bien. Si la experiencia lo dice, vamos bien. La palabra me dice que podemos ser avergonzados, aún por un niño. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos dice, sensibles a las personas que ha puesto para liderarnos, para guiarnos. Después decimos, bueno, ¿por qué las cosas no me salen bien? Le hacemos más caso por ahí a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, que a la dependencia de Dios. No hace falta que ore. No hace falta tanto que ore para dar mi clase en la célula, no hace falta. Yo estoy preparado, tengo mucha instrucción, sé cómo armar una clase, sé cómo hacer esto, sé cómo tocar un instrumento, sé cómo hacer una visitación, sé cómo hacer estas cosas, sé cómo trabajar con los niños. No voy a saber. Y muchas veces somos avergonzados porque el querer decir que las sabemos todas nos lleva a que a veces cometamos errores. No conviene que zarpemos. Sí, porque el capitán lo dice, vamos para adelante. El versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice acá que aparece una brisa suave, un suave viento. Levantan las anclas, levantan las velas, se dejan llevar, van a su destino. El 14 nos dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Nos vamos metiendo, nos metemos en el agua, allí sacamos el ancla, ya no tenemos de dónde agarrarnos, seguimos navegando. Ese vientito empezó a ser un viento huracanado, empezó a crecer, empezó a sumar, empezó ya a ser un poquitito molesto ese viento, ¿no? Y ¿vieron cuando por ahí empezás con un pequeño problemita? Un problemita familiar, una discusión a la mañana, una situación. Ese vientito suave, un vientito suave, ya calma, ya pasa, pero después viene un viento huracanado, viene otro problema que se suma, un problema mayor que se suma en la familia, en la economía, en la salud, un diagnóstico, no sé, el problema sigue creciendo. Ya no era un vientito que lo podía dominar, que lo podía manejar, que me llevaba, sino que ya es una situación que es ya un viento huracanado, que ahora digo, ¿de dónde me agarro? Ahora, ¿cómo hago para salir de esta? La situación negativa crece. Estamos en el mar, no tenemos de dónde agarrarnos, levantamos el ancla, ya vamos navegando. Estamos con esta situación.
dice que en el 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Bueno, ya está. Ya está, que sea lo que Dios quiera. Ya esto no lo puedo manejar. Esta situación con mi hijo, esta situación con mi nieto, esta situación con mi esposo, con mi jefe, esta situación de salud, ya no la puedo manejar. Esto ya no lo puedo, ya se escapó a mí. Ya yo no puedo manejar esta situación. Ya se va, ya ahora levantamos las velas, que bueno, dejémonos llevar a donde nos guíe, a ver hasta dónde llegamos, a ver si chocamos, si nos rompemos, si nos matamos. Bueno, yo creo que ahí viene el momento que empezamos a arrepentirnos de todas las cosas porque decimos ya acá, no sé cuál es mi destino, no sé cuál es mi rumbo, no sé hasta dónde va a llegar esta situación, no sé hasta cuándo voy a tener tantos problemas. Era chiquitito. Fue creciendo, otro problema más, ya acá decís, bueno, ya la situación. El 18 uno dice, bueno, ya está, ya viene el viento, bueno, en algún momento se va a cortar este viento. El 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, empezaron a tirar las cosas. Ya era furiosa la tempestad. O sea, decís, todos los demonios están contra mí. Todos se pusieron en contra mío. Hasta los líderes de la iglesia están en contra mío. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ayuda, nadie me visita. Todos están en contra mío. Leo la Biblia y está en contra mío también. ¿Hasta dónde va a seguir esta situación? Ya es algo ingobernable, ya es una furiosa tempestad, dice. Ensañado totalmente el clima. Pablo tenía, no temas, así como predicaste en Jerusalén, ten ánimo porque vas a predicar en Roma. Y Pablo estaba en el barco. Pablo estaba en ese barco, en esa nave que se ponía de punta y que bajaba, que se empezaba a hacer ruido, que empezaba a la deriva, que no sabía dónde iba. Ahí estaba Pablo, estaba un hijo de Dios con un propósito. Estaba un hijo de Dios con un propósito. Un hijo de Dios con un propósito. El propósito era llevar el evangelio a Roma y él era el enviado, era el que tenía ese destino. El diablo los quería destruir a todos. Por Pablo los quería destruir a todos. Quería que todos se ahoguen, quería destruir esa nave, quería buscarle la vuelta para que todo sea destruido y no puedan llegar al destino, no se pueda cumplir lo que es el propósito de Dios. Pero déjame decirte que cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir en tu vida. Siempre y cuando se lo permitas. Siempre y cuando se lo permitas, Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Tras una, otra, y otra más, y otra más. Empiezan a tirar cosas, empiezan a aligerar la carga. Dice, bueno, coman, y después empiezan a tirar mercadería, empiezan a tirar motores, empiezan a tirar cosas. Allí los aparejos empiezan a desprenderse de cosas porque decís, bueno, hay que alivianar la carga acá. Porque tenemos que alivianar la carga para que podamos seguir en rumbo. Y hoy me estaba acordando una situación parecida a esta que me tocó vivir. Hace unos años atrás, unos cuantos años ya. Estaba haciéndome la casa, vendo un terreno que tenía en La Plata, vengo de La Plata acá a vivir, vendo un terreno que tenía en La Plata, compro acá para hacerme la casa, salen unos créditos hipotecarios para personas que tenían relación con los militares. Yo no tenía ninguna relación con militar, pero el director del trabajo era de fabricaciones militares y entré ahí en el crédito. Había 80 créditos en todo el país y yo estaba dentro de ese crédito. Porque Dios lo quiso así, era el propósito de Dios que me venga para acá. Y bueno, empezamos a hacer la casa. Empezamos a edificar la casa, a trabajar. Yo no tenía ni idea, tenía 23 años. No tenía ni idea de la albañilería, en mi vida había agarrado el trabajo de albañil. Sí me hacían hacer pozos porque el pastor que tenía, él nos llevaba a hacer pozos ciegos, nos llevaba a hacer los pilotines, a paliar todo el día nos llevaba, pero no de ser albañil. Para eso estaban los hermanos mayores que hacían la albañilería. Pero empezamos con la casa. Bueno, se empieza a retrasar un poco, vieron como todos estos temas, ¿no?
que viene el certifica tarda como 40, 50 días, después viene el pago, otros 30, 40 días, y ya pasaron como 60 días y uno tiene que seguir pagando los materiales al contratista y todo eso. Bueno, nos empezamos a atrasar un poco, estábamos alquilando, o sea, una vida como cualquiera de cada uno de nosotros. Hoy hay unos créditos que son mucho más blandos. Bueno, a todo esto nos estábamos haciendo la casa, viviendo en barrio San Eduardo, alquilando allá. Me avisan que mi mamá se descompone, tiene un problema de salud. Bueno, así que trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo nos íbamos a visitar, a ver cómo estaba mi mamá internada. Se descompone más, tuvo 30 días en el trabajo, me dicen, bueno, quédate allá por un tiempo a ver qué pasa. Al mes, achico un poco esto, al mes fallece mi mamá. Falleció mi mamá, nos venimos para acá después, llego y a los 2 días me encuentro con un telegrama del banco hipotecario que me habían suspendido el crédito. Caducó el crédito porque no cumpliste. Claro, yo estaba con la cabeza en otra cosa. Iba, venía, el problema de mi mamá. Descuidé el trabajo en la casa, me cortaron el crédito. Así que estaba alquilando con un crédito que había empezado, la casa sin terminar, y tenía que pagarle al contratista. Me dice, Baglivo, lo felicito porque ya te echamos, ya hicimos esto, hicimos el otro. Y yo digo, no tengo crédito. Hace 15 días me cortaron el crédito. Así que tenía, el dolor de mi mamá que se había ido, el telegrama, y el otro que quería cobrar, los corralones que querían cobrar. Y es una situación que un poco te asfixia. Bueno, hablo con el contratista, le digo, yo te quiero pagar, esto es lo que tengo, hablo en los corralones, esto te voy a pagar. Esto es lo que tengo para darte todos los meses, voy a venir, voy a poner la cara y te voy a pagar. Así que comíamos arroz y fideo todos los días. Y bueno, gracias a Dios empezamos a ir pagando y saliendo de esa situación. Seguíamos alquilando la casa sin terminar. Mi finada esposa queda embarazada. A los 4 o 5 meses vamos y le dice el médico, ¿qué tenés ahí? Una dureza. Tenés como un globito. No me gusta nada. Bueno, vamos a un especialista, le dice, mirá, creo que tiene un problema de tiroides, tumor de tiroides. Dice, pero vamos a esperar que tenga la criatura y después vamos a hacer los estudios. Bueno, nace mi segunda hija, empezamos con los estudios, la tienen que operar, tumor de tiroides. Hace más de 30 años, cuando uno escuchaba tumor, era muerte segura al poquito tiempo. Hoy en día hay muchos tratamientos, hoy en día está avanzado todo esto. Así que teníamos un problema tras otro. Yo digo, Pablo estaba conmigo, yo estaba con Pablo ahí en la barca. No salía de una que me metía en otra. Y a veces estás en esa situación. Te digo esto para que creas que Dios tiene salida. Que Dios te dice, no temas, ten ánimo. Ten ánimo, te dice Dios, en este naufragio que estás teniendo en tu hogar, en este naufragio que estás teniendo en tu vida, ten ánimo. Queridos hermanos, nunca me dejaron bajar los brazos. Tenía a mis hijas que estaban viviendo con una familia cristiana, porque mi esposa Eli estaba con las defensas muy bajas, no podía ni caminar por las cirugías. Y bueno, ellos la cuidaban, salía al trabajo, iba a ver a mis hijas, las llevaba un rato, después las traía de vuelta. Así que una situación bastante compleja. No se piensen que todo nos es fácil. No se piensen que es decir, bueno, sí, sirvo al Señor y todo me va bien. Tenemos situaciones que enfrentar, tenemos situaciones a veces que son adversas, que parece que todo se va a destruir, pero si nuestra dependencia es de Dios, Dios se va a encargar de nuestros problemas. Dios se va a encargar de nuestra situación. Por más adversa que sea, por más que se te venga la noche, si estás en situaciones que te están agobiando, Dios está a tu lado. Dios te dice, ten ánimo, porque vas a llegar, voy a cumplir el propósito en tu vida. Vemos acá que dice, y todo de mal en peor, empiezan a tirar las cosas, empiezan a aligerar, quitan el peso, tiraron aún hasta los botes salvavidas porque se le querían escapar los marineros. Los marineros quisieron en un momento de escaparse. El capitán dijo, no, cortamos los botes salvavidas, así que ¿quién te salva ahora? No sé si estaba el Chapulín Colorado ahí para que te salve. No creo que esté. En esa época no estaba el Chapulín, porque es el único que te podía salvar. El superhéroe tampoco estaba. Los botes se iban. Estaban todos allí metidos.
Pablo les había dicho, no tenemos que zarpar. Pero no, si lo dicen acá los experimentados, sí, sigamos adelante. Ellos estaban seguros porque todavía estaban arriba de la nave, tenían esperanza. En un momento bajaron anclas para sentirse seguros por un momento, pero dice en el verso 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaba el viento de la vela de proa, enfilando hacia la playa. Ya eso que los sostenía, eso que los tenía, eso que decía, bueno, todavía tengo un punto de apoyo, todavía tengo algo que me puedo contener, todavía hay algo que me tiene, que no me deja que vaya a la deriva en esta situación, porque ya vieron que estaban cerca de la playa, porque habían hecho mediciones, veían que había 40 metros, después otros dicen que había 37 metros, se empezaba a acercar y dice, bueno, en cualquier momento hay una roca, nos partimos acá, no tenían cómo guiarse, cortan el ancla, se dejan llevar a la deriva y ya la situación estaba de mal en peor. Muchas veces el enemigo te quiere destruir, quiere que ya no tengas ni dependencia de Dios, ni dependencia en la palabra, ni dependencia en la oración. El enemigo quiere destruirte y está siempre para meternos en situaciones que nos llevan a estar en este tipo de situación. Leo el primer versículo que empecé. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Dios seguía con su promesa, Dios seguía con su propósito y las promesas de Dios son sí, amén. Las promesas de Dios se van a cumplir, las promesas de Dios son para nuestra vida. El enemigo puede ocasionarte muchos dolores de cabeza, puede ocasionarte trastornos, problemas, situaciones, destrozos, diagnóstico adverso, lo que sea. No sé cuál es cada una de tu situación, pero sí sé que el Dios de lo imposible, como cantábamos, está acá. Sé que el Dios de lo imposible está con nosotros. Sé que el Dios de lo imposible está mañana con vos cuando estás en tu casa. Sé que el Dios de lo imposible está mañana con vos cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en el lugar que te moves cotidianamente. El Dios de lo imposible está a tu lado. El Dios que puede traer la libertad y cumplir el propósito a pesar de todo lo que estés viviendo. Dice que volvemos al verso 22 y 24. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo le dice a las personas, bueno, coman, aliméntense, tengan buen ánimo, porque ninguno de ustedes se va a morir. Ninguno de ustedes se va a quedar. Se va a perder la nave, pero ninguno de ustedes se va a perder. Eran 276 personas que estaban en esa embarcación. 276 personas. Y un hijo de Dios dice, ninguno de ustedes, tengan ánimo. Dios ha estado conmigo. El ángel del Señor estuvo a mi lado. El ángel del Señor me dijo que tengan ánimo. Decirle que tengan ánimo. Decirle que no se preocupen tanto por lo que ven. No se preocupen tanto por lo que escuchan. No se preocupen tanto por la situación que están viviendo. Tengan ánimo, porque el Dios de lo imposible va a hacer que seas bendecido y va a cumplir el propósito en tu vida. El Dios de lo imposible se va a encargar de tu situación familiar, de tu situación económica, de tu situación física. El Dios de lo imposible te va a ayudar, te va a socorrer. Ahora, todo lo que el diablo había transformado en maldición, Dios lo transforma en bendición. Si el enemigo quiere destruirte y quitarte la vida, Dios te da más vida. Si el enemigo quiere robarte la economía, Dios te da abundancia. Si el enemigo quiere robarte la salud, Dios te da más años de vida con salud para que puedas seguir extendiendo el reino de los cielos. Vamos al capítulo 28, que sigue la historia. Avanzo algunos capítulos porque después lo ve por Netflix. Usted, cuando lea la Biblia en la semana, ve los hechos, pero en el capítulo 28 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron
no con poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mal, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y muchos dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedad de hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y se sanó. Hecho esto también, los otros de la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados. Qué tremendo, ¿no? Venían de una tormenta tremenda, todos mojados. Frío, la ropa toda mojada. Ahí no estaba en el shopping solidario para decir, dame ropa que me tengo que cambiar. Estaban todos mojados. Entonces los no tan buenos amigos, los de la isla, dice, bueno, prendieron un fuego. Pablo va, voy a ayudar, voy a traer unas ramas. Se le prende una víbora. Bueno, el enemigo dijo, acá está, ya lo casé a Pablo, ya acá se muere. Y todos estaban diciendo lo mismo. Estaban esperando que Pablo se caiga, que Pablo se muera, que se termine con la vida de Pablo y se termina el propósito de Dios. Viendo que no se caía, viendo que no se hinchaba, viendo que no se moría, dice, este es un Dios. Ahora cambió ahora. Recién era uno que se escapaba de la justicia y Dios hacía su justicia y lo mataba. Pero al ver que no fue así, dice, este es un Dios. Y había uno allí medio del dueño de la isla que estaba con fiebre, estaba enfermo. Pablo va, ora por él, se sana y después hacían cola. Hacían colas para sanidad interior, para administración de milagros, poder. Ahí estaba Pablo ministrando poder y autoridad de Dios. Lo que el enemigo transformaba en maldición, Dios lo transformaba en bendición y para que muchos conozcan el poder de Dios. La situación que estás viviendo, ese naufragio que tenés, 14 días estuvieron allí en el mar, de arriba para abajo, perdiendo cosas. Dice que ellos llegaron a la isla. Yo lo resumí, los que sabían nadar se iban nadando y los otros le daban algo, un tacho, no sé, algo que flote, un pedazo de madera, agárrate de esto y dale que vas para la costa. Y así llegaron, pero tenían una promesa, ninguno se va a quedar en el camino. Tengan ánimo, ninguno se va a perder. Tengan ánimo, yo tengo un propósito. Y lo que después ahí en la isla, que lo quería destruir a través de una picadura, a través de algo mortal, Dios lo transforma en bendición porque muchos son sanados, muchos llegan al conocimiento de la Biblia y Dios cumple el propósito en la vida de Pablo. Por eso, no sé cuál es tu barco, no sé cuál es tu naufragio, no sé lo que estás viviendo en tu hogar, en tu trabajo, en tu enfermedad, no sé lo que estás viviendo. Pero sé que aunque sea con un pedazo de madera, vas a llegar a la isla, vas a llegar a tierra y Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Aunque sea con algo, no sé, algo para flotar, con un pedacito de madera, pero Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Dios te va a llevar a un buen destino. Dios va a cumplir la bendición en tu vida. Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. Dios va a cumplir el propósito en tu vida porque Él tiene cosas para hacer. Pero ahora bien, capaz que estamos ahí en el naufragio y todavía tenemos el ancla. Todavía estamos ahí. Tenemos ahí el ancla y el ancla no nos deja movernos. Tal vez estamos todavía con el ancla. Es necesario que en esta noche cortes lo que te está deteniendo y te dejes llevar por Dios. Es necesario que cortes con el odio, cortes con el rencor, cortes con las maldiciones generacionales, cortes con aquellos celos, aquella falta de perdón, cortes con tus vicios, cortes con tu violencia. No sé con qué tenés que cortar, no sé qué es lo que todavía te tiene detenido, no sé de dónde te estás sosteniendo todavía para dejar que puedas navegar como Dios quiere
y llevarte al propósito y al destino que Él tiene. Es necesario en esta noche que cortes con aquello que te está limitando. Es necesario que cortes con aquello que te está frustrando. Es necesario con aquello que te impide ver la bendición de Dios. Es necesario que cortes con aquello que no te deja que vayas a buen destino. Te digo que aunque sea con una tabla, con un flotador, con un salvavidas, con lo que fuere, con un bidón de 5 litros, no sé, de esos vacíos, no sé, pero vas a llegar a destino, vas a cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida, vas a llegar a hacer la obra del Señor. Y lo que el diablo quiere detenerte, lo que el enemigo quiere destruir, Dios lo transforma en salvación, Dios lo transforma en vida, Dios lo transforma en bendición. Muchos podrán venir y acusarte, muchos podrán tener muchas cosas para decir, pero lo importante es que sepas lo que Dios dice. La voz de la experiencia dice, vamos para adelante que va bien. El Señor te dice, no, pará un poquito, paremos acá. Hacele caso a la voz de Dios, hacele caso a la palabra de Dios, hacele caso a Dios en este tiempo. Busca de Él, busca de Él. Nuestro país se debate en situaciones y en problemas económicos, guerras, divisiones, pero Dios de lo imposible está acá y el Dios tiene un propósito con tu vida y déjame decirte que Dios va a cumplir el propósito en ti. Inclina tu rostro por un momento. Pensá que tenés que soltar. Pensá que tenés que soltar en esta noche. No se preocupen por los niños tienen 15 minutos más todavía antes de que terminen. En estos momentos despreocúpate y metete en el río de Dios. Presentale tu problema, tu necesidad, tu naufragio, entregale a Dios. Tu situación, vas a llegar a buen puerto. Ten ánimo. Nada vas a perder. Podás perder algo material tal vez, pero eso no hace a tu salvación. Eso no hace a tu destino. Dios tiene un propósito con tu vida.